Buenos días a todos y a todas personas que se conectan en este lunes a nuestra tradicional plática de los lunes. Pedimos una disculpa por este retraso prácticamente de 15 minutos, pero estamos aquí listos para comenzar. El día de hoy tenemos nuestra plática sobre mendicidad forzada, fenómeno que nos lastima a todos y que va en contra de los derechos humanos, y del cual nos hablará la maestra Janet León. Al mismo tiempo, esta plática viene a ser un complemento al módulo 3 que llevamos a cabo en nuestro diplomado del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero dar la bienvenida a la maestra Jacqueline Ángel León, nuestra visitadora de niñas, niños y adolescentes, que representando a nuestro presidente, va a dar la bienvenida. Adelante, maestra Jacqueline. Muy buenos días a todas y todos. Saludo y agradezco a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la participación de nuestra ponente, la maestra León Mercado, oficial de trabajo infantil en la Organización Internacional de Trabajo, quien nos compartirá en seguimiento de la interesantísima charla que nos dio hace algunas semanas atrás. El día de hoy va a hablarnos sobre una conferencia con el tema mendicidad forzada. Muchas gracias, estimada maestra Janet. A todas y todas las personas que nos acompañan vía remota, de igual manera, muchas gracias. La mendicidad es un fenómeno que se presenta en contextos de pobreza, desplazamiento forzado, en grupos o en flujos migratorios, y estas circunstancias colocan a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Eleva el riesgo de ser captados u obligados a pedir dinero, los denigra y genera en ellos un aspecto de pena para de ahí transitar a la mendicidad forzada. En esta Comisión Estatal de Derechos Humanos entendemos y atendemos este tema como una de la más alta prioridad. Quiero compartirles que hemos acompañado casos de niñas, niños y adolescentes rescatados de este flagelo en otras entidades de la República y damos seguimiento a través de la visitaduría a mi cargo, que es la Visitaduría General Especializada para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, así como a los planes de restitución de derechos, y reunificamos a las familias. Es oportuno señalar que ante esta problemática, todos los sectores de la sociedad debemos sumarnos para promover acciones que garanticen el interés superior de la niñez. Se debe impulsar acciones preventivas y es fundamental erradicar las enormes diferencias y generar condiciones de igualdad para todas y todos los niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer nuevamente a las y los participantes su interés en el mejor camino para involucrarnos todas y todos para hacer del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Antes de iniciar, quisiera yo leer la semblanza curricular de la maestra Janet León Mercado. Es abogada con estudios de doctorado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. También cuenta con estudios de Derechos Humanos y Derecho Humanitario por parte de American University Washington College of Law y cuenta con maestría en Derechos Humanos, rendición de cuentas, transparencia y gobierno abierto por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Particularmente tiene experiencia en capacitación en materia de derechos de la niñez en contexto de trabajo infantil y fortalecimiento de capacidades para la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida en México. Actualmente desempeña el puesto de oficial de trabajo infantil en la Organización Internacional del Trabajo dentro del proyecto Accionar, y que una de sus finalidades es fortalecer la coordinación interinstitucional gubernamental
entre el nivel federal, estatal y municipal para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso en México. Bienvenida, maestra Janet. Estamos a sus órdenes aquí para escucharlos. Muchísimas gracias, licenciado Javier Castillo, doctora Jacqueline, a todos los presentes por tomar su tiempo y estar en esta capacitación como parte del diplomado que estamos teniendo entre el proyecto Accionar y la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas y también la universidad en Chiapas. Estamos pues muy agradecidos por todo el trabajo que se ha realizado. Reciban un grato saludo por parte de la oficina de la OIT para México y Cuba, particularmente de nuestro director Pedro Américo Furtado de Oliveira y de nuestro coordinador, que ya lo conocen ustedes, Antonio Benavides, quien es el coordinador de este gran proyecto Accionar. Y bueno, dicho lo anterior, quiero iniciar el día de hoy presentando unas filminas que tenemos aquí sobre el tema tan importante como lo es la mendicidad forzosa y que la doctora Jacqueline ya hizo un parteaguas y una parte introductoria haciendo referencia a la importancia que tiene este tema. Este tema es fundamental porque incluye la vida de las niñas y adolescentes que están en riesgo de ser privados de su vida, de su libertad, de estar atrapados en las peores formas de trabajo infantil, que es una de los escenarios más invisibles que existe frente a la autoridad y donde hay millones de niñas, niños y adolescentes captados y que de alguna manera por su vulnerabilidad de edad, de condiciones, de contexto, están más expuestos a caer en estas redes y a ser víctimas de esta situación. Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo exponer la situación de la niñez en situación de mendicidad forzada frente a los convenios internacionales del trabajo de Naciones Unidas, a fin de identificar el compromiso que tiene el Estado mexicano para erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. Quiero que pensemos en 3 preguntas antes de seguir la presentación. 1. ¿Cómo afecta la mendicidad forzada a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país? 2. ¿Cuáles son los compromisos que el Estado mexicano tiene para combatir la mendicidad forzosa? Y la tercera es, ¿qué se está haciendo? Es decir, una vez de que vamos a tener este conocimiento, ahora sí también pensar, bueno, identificamos una problemática, pero ¿qué es lo que vamos a estar haciendo o qué es lo que se está haciendo? Porque a veces es fácil decir hay un problema, pero nadie está haciendo nada. Entonces el día de hoy vamos a aprender qué es lo que se está haciendo y cómo se puede combatir esta situación. Y muy bien, dicho lo anterior, y como es parte de nuestra forma de hacer presentación, quiero hacer un breve comercial mencionando que formamos parte del proyecto Accionar, que tenemos justamente el objetivo de incrementar la capacidad de las instituciones gubernamentales mexicanas para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Nosotros tenemos una cobertura federal y también estatal en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Entonces, aquí también están nuestros objetivos específicos y también pues tenemos una temporalidad de 5 años. Entonces, simplemente de manera muy general lo menciono para que lo tengamos presente. Y bien, ¿qué es la mendicidad? Antes de irnos a la mendicidad forzada, me quiero regresar un poquito antes y decir que existen 2 tipos de mendicidad, la general y la forzada.
La general es la situación derivada de la pobreza, generalmente una situación marginal extrema, en la que el mendigo es receptor de un sentimiento de pena o de lástima por su indumentaria o por su apariencia, a través de los cuales busca subsistir pidiendo dinero a transeúntes. Este es una de las más típicas modalidades que existen, en el sentido de que es muy visible para la sociedad y a las autoridades. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un crucero y hemos visto a una niña, un niño, un adolescente pidiendo dinero? Hemos visto a lo mejor familias enteras pidiendo dinero, o mamás solas con los niños en la espalda, cargándolos, buscando dinero, pidiendo entre los carros o estando afuera de supermercados. Entonces, esta manera de mendicidad es una de las más visibles y que lamentablemente son muy poco atendidas a pesar de ser visibles, porque la autoridad no siempre tiene la capacidad para atender a toda esta población, ya que de manera general es muy amplia o es muy grande el número de personas que están en la calle en situación de mendicidad. Ahora bien, esa es una de las modalidades que existe en esta situación de mendicidad, y la segunda es forzada. Cuando hablamos de la mendicidad forzada, estamos hablando que es en materia de trata de personas. Muchas personas están obligadas a ejercer la mendicidad bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas, utilizándolos como medio para obtener un beneficio. Esta modalidad, que es forzada, es una de las más crueles y que también dañan directamente la vida de las personas, especialmente de los más vulnerables, como son mujeres, niños. Y cuando nos enfocamos a la situación de niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad forzada, estamos hablando también ya de un delito de corrupción de menores, y específicamente de las peores formas de trabajo infantil, porque la mendicidad forzada también forma parte del trabajo forzoso. Eso es una de las situaciones en donde una niña, niño, adolescente o cualquier persona que está en esta situación es manejada, manipulada por otra persona que le está explotando comercialmente, económicamente, y que el dinero que le pide a los transeúntes, a las personas en las calles, no es directamente y únicamente para él, sino se lo dan a otra persona que tiene probablemente una red de diferentes personas pidiendo dinero, y que una sola persona, una organización, es la que tiene el control de estas redes de personas que están pidiendo dinero, y que todo va concentrado a una sola fuente, y de alguna manera los tiene trabajando de manera forzada. A lo mejor muchos pensaríamos que sería fácil salir de estas redes, o que es difícil o no es posible que eso exista el día de hoy. Sin embargo, es una realidad que se vive en México, en el mundo, y que es una de las prioridades y que se debe de extinguir, se debe de combatir de manera urgente. Entonces, nada más para recapitular y ver cuáles son las diferencias entre estas dos modalidades, es que una no es un delito. Cuando hablamos de mendicidad y vemos a personas pidiendo dinero por situación económica, eso no es un delito, porque la pobreza nunca debe de ser criminalizada. Y a diferencia o contrastándola con la forzada, estamos hablando que esa sí es un delito, que puede ser corrupción de menores, hablando de los delitos tipificados en México, y que también forma parte de las peores formas de trabajo infantil, y que debe de ser combatido y eliminado de manera urgente. Ahora bien, hablando de la situación de mendicidad forzada en México, estamos hablando que la mendicidad forzada atenta contra el sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes, y es una forma de trata de personas a menudo invisibilizada o no reconocida.
De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, se calcula que en México existen cerca de 260,000 niñas y niños víctimas de trata en sus modalidades de explotación sexual, mendicidad y trabajos forzados. Esto nos da un panorama claro de la problemática actual a la que nos enfrentamos y que lamentablemente por la invisibilidad del crimen, del tema de la mendicidad forzada, todavía se desconoce gran parte de la cifra exacta de cuántas niñas y adolescentes están en esta situación. Es muy lamentable que no tengamos datos exactos. Sin embargo, podemos tener un acercamiento a través de fuentes directas como lo es del DIF y que en este sentido nos permiten tener un claro panorama de cuántos niños hay y que también nos enseña que tenemos mucho trabajo por hacer en materia de mendicidad forzada, trata de personas y demás modalidades de explotación sexual y trabajo forzoso. Y muy bien, hemos dicho que la mendicidad forzada también forma parte de un trabajo forzoso, pero realmente, ¿cómo se conectan estas dos modalidades, estas dos actividades o situaciones, escenarios? Y bueno, el trabajo forzado es aquel que hablamos de que se da de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración. La definición exacta, de acuerdo al convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT, es el trabajo forzoso obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de que el trabajo forzoso tiene diferentes componentes. Uno, que no es involuntario. Dos, que es un servicio o una actividad exigida por una segunda persona y que es bajo amenaza. Y la tercera es que también incluye que hay manipulación a través de las amenazas y que de alguna manera esto hace que las personas más vulnerables sean víctimas. Por ejemplo, personas migrantes, mujeres y niñas y adolescentes que desconocen cuáles son los canales para denunciar, cuáles son sus derechos humanos, qué ayuda pueden tener si alguien los amenaza y qué es lo que se debe de hacer frente a estas situaciones para salir adelante y no quedarse en esta peor forma de trabajo infantil. Y muy bien, cuando también hablamos del trabajo forzoso y la mendicidad forzada, estamos hablando que su relación entre ambas viene siendo que en estas dos modalidades hay una forma de sometimiento de una segunda persona para obtener un recurso económico por la persona que está sometida. Es decir, cuando una persona está en mendicidad forzada, la están explotando económicamente, comercialmente, y el beneficio lo está recibiendo una segunda persona u organización. Entonces, aquí cuando vemos mendicidad forzada y trabajo forzoso, es el lazo que existe entre la segunda persona y la víctima en el cual está trabajando o haciendo esas actividades, pidiendo dinero de manera obligatoria, sin ser voluntariado y que no necesariamente es por situación económica, sino es por amenazas, por miedo, por manipulación
y que en este sentido forma parte de las peores formas de trabajo infantil y que debe de ser combatida en todo momento. Es decir, del trabajo forzoso hay varios bracitos y uno de esos bracitos es la mendicidad forzada. Y muy bien, cuando hablamos de la mendicidad forzada y el trabajo forzoso desde una perspectiva jurídica internacional, estamos hablando que existe el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, el Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 y el Protocolo sobre el trabajo forzoso de 2014. Estos tres instrumentos tienen áreas en común o denominadores que vienen siendo estos lazos que acabamos de comentar del trabajo forzoso. Es decir, del trabajo forzoso vienen lazos, o se podría decir que se emanan diferentes escenarios en donde hay un sometimiento, hay una coacción, hay una explotación, la cual también es considerado dentro de las peores formas de trabajo infantil y que está viendo siendo la mendicidad forzada. Es decir, si en algún momento existe un escenario donde encontramos a una niña que es manipulada por parte de una organización o una persona que la tiene bajo la modalidad de mendicidad forzada, y nosotros como profesionistas académicos quisiéramos clasificar esa situación desde una perspectiva internacional, utilizaríamos estos tres instrumentos para definir, atender y también considerar los puntos más importantes y que están fundamentados dentro de estos instrumentos, y que aquí se explica claramente cuál es el compromiso de los estados parte para combatir esta situación. Particularmente en estos tres instrumentos, el Estado mexicano forma parte y ha ratificado los tres. Por lo tanto, cuando hablamos de la mendicidad forzada en México, estos tres convenios tienen una vinculación directa y, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, los instrumentos internacionales ratificados por México deben de ser tomados en consideración a nivel constitucional y que también tienen una fuerte compromiso y obligatoriedad para que todas las autoridades en México lo puedan implementar y que se creen mecanismos para garantizar los derechos humanos consagrados en los mismos. Muy bien. Y para hacer un poquito más de énfasis en cuanto a las peores formas de trabajo infantil, en el Convenio 182 sobre las peores formas, artículo 3, inciso A, estamos viendo que las peores formas de trabajo infantil abarcan, y aquí viene una serie de descripción de escenarios, todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. B, la utilización del reclutamiento, la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. C, la utilización del reclutamiento a la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como lo definen en los tratados internacionales pertinentes. Aquí estamos viendo que el trabajo forzoso de manera escrita, estipulada, establecida, viene dentro del Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, a lo cual nos está dando pie a que los elementos que hemos mencionado bajo esta modalidad
también de alguna manera tienen una intersección, tienen una convergencia, tienen un punto en común en el cual se puede decir que la mendicidad y el trabajo forzoso están de alguna manera vinculados en el sentido de que tienen los mismos componentes y van en contra de la voluntad de las personas que están dentro de esta modalidad y son víctimas. Y muy bien, cuando hablamos también del convenio sobre el trabajo forzoso, estamos hablando que su artículo 1 señala que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. El artículo 2 señala que a los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa a todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Esto es, como lo hemos mencionado, que va en contra de la voluntad de las víctimas y de las personas que están amenazadas o están atrapadas dentro de estas redes. Muy bien, y cuando nosotros también queremos ir un poquito más profundos en cuanto al protocolo relativo al trabajo forzoso, su artículo 1, párrafo 3, señala que el trabajo forzoso consiste en 3 elementos. Uno, que es un trabajo o servicio que hace referencia a todo tipo de trabajo que tenga lugar en cualquier actividad, industria o sector, incluida la economía informal. Es decir, que el trabajo forzoso no nada más se ve en los lugares clandestinos o donde nadie tiene algún tipo de vigilancia, sino que también se pueden dar en lugares, digamos, que son parte de la economía formal, pero que a la vez no conocemos que existen estas modalidades. Por ejemplo, podría ser en maquiladoras medianas, podría ser en la minería, en la agricultura, en lugares donde está regulado por la ley que estén abiertos, que operen como parte de la economía formal, pero que al mismo tiempo existen estas condiciones de trabajo que no son permitidas y que afectan directamente la vida de las personas que son víctimas. También el segundo elemento es la amenaza de una pena cualquiera, que abarca una amplia gama de sanciones utilizadas para obligar a alguien a trabajar. Y la tercera es la involuntariedad. La expresión se ofrece voluntariamente, se refiere al consentimiento otorgado libremente y con conocimiento de causa por un trabajador para empezar el trabajo y a renunciar a su libertad para que estar en ese presente empleo. Por ejemplo, no es el caso, pero que cuando hay un empleador o un reclutador y que hace énfasis en falsas promesas con el fin de inducir a un trabajador a aceptar un empleo que de otro modo no habría aceptado. Por ejemplo, un caso hipotético que nos podemos poner a pensar sobre el trabajo forzado cuando una persona, supongamos que hay un niño, un adolescente que quiere una mejor vida, que quiere ayudar económicamente a su familia, se encuentra con un amigo o con un folleto donde dice oportunidades laborales, buen salario. Entonces la persona de buena voluntad y por necesidad va y pregunta qué tipo de trabajo es y le hacen promesas de que es un trabajo que está en otra parte y que le van a ayudar y que va a tener muchos recursos y que con eso va a poder ayudar a su familia. Entonces este adolescente puede llegar a caer en esta trampa, se va y le quitan sus documentos, lo ponen a trabajar en la minería, en la agricultura o en algún lugar muy pesado. Y si es migrante, la persona que lo tiene sometido le puede decir, ahora trabaja, si no, te voy a entregar a la autoridad, o trabaja, si no, le voy a hacer algo a tu familia,
trabaja, o si no, nunca te voy a dejar ir porque ya tienes una deuda conmigo, porque compré un uniforme para ti, porque ya hice gastos en tu hospedaje, en tu alimentación. Entonces, las personas que son víctimas no hacen nada al respecto porque no tienen a lo mejor conocimiento y se dejan manipular o llevar por estas personas, pero realmente lo hacen porque están asustadas, porque tienen miedo, porque no tienen a dónde ir, porque se sienten atrapados, entre otras situaciones que son muy lamentables. Y analizando un poquito más sobre el sistema de Naciones Unidas, particularmente sobre otros instrumentos de la ONU, también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, señala que los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Como lo podemos ver, estos artículos también van de la mano con el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y que también de alguna manera están vinculados con el protocolo y el convenio sobre trabajo forzoso de la OIT, particularmente cuando hablamos de la explotación económica y que va en contra del desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. Entonces ahí podemos encontrar esta conexión y que esto forma parte de las acciones que todos los estados que son miembros de estos instrumentos tienen el compromiso de erradicarlo de manera urgente. Ahora bien, estuve buscando qué otras consideraciones hay por parte de Naciones Unidas en cuanto al tema de la mendicidad forzada y encontré que hay una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos también es un mecanismo de protección a los derechos humanos de Naciones Unidas, y la número 1612 sobre los derechos del niño, un enfoque holístico de la protección y la promoción de los derechos del niño, que trabaja. Encontramos que existe dentro de este mecanismo de recomendaciones y de protección de derechos humanos, que el Consejo de Derechos Humanos 5.1 sobre la construcción institucional del Consejo y el 5.2 sobre el Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo, en el 18 de junio de 2007, señalaron que se condena enérgicamente las violaciones y los abusos cometidos contra los derechos de los niños que viven y o trabajan en la calle. La explotación, la violencia de género, la trata, la mendicidad forzada, el trabajo peligroso, el reclutamiento forzado y las fuerzas armadas y grupos armados, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Y se insta al Estado a reconocer que en general redunda el interés superior del niño, que las autoridades competentes del Estado consideren los comportamientos de supervivencia como la mendicidad, el merodeo, el vagabundeo, el absentismo escolar, la fuga y otros actos, en tanto que cuestiones del ámbito de la protección de la infancia, y velen porque, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, las leyes sobre estos comportamientos no constituyan un obstáculo a la asistencia, el apoyo y la protección efectivos a los niños que trabajan y o viven en la calle. Esto es que de alguna manera, uno es que se condena esta peor forma de trabajo infantil y la otra
de la mano es que viene siendo que los estados tienen que reconocer que tienen una problemática y que cuando se debe de atender esta problemática se tiene que tener y actuar bajo el interés superior del niño y que también se tiene que buscar cuáles son las causas de la mendicidad, es decir, ¿por qué hay mendicidad? ¿Por qué hay niñas, niños y adolescentes en la calle pidiendo dinero? ¿Por qué en lugar de estar en las escuelas están caminando solos en la calle? ¿Por qué hay niñas, niños y adolescentes incluso que viven en la calle? Es decir, que están abajo de los puentes, que viven en los parques, que duermen encima de las bancas públicas. Entonces, todo esto tiene que ser atendido de manera urgente por parte del Estado y que esto también forme parte de la atención para que los estados creen políticas públicas, acciones, programas que protejan a las niñas, niños y adolescentes de estos escenarios y que al mismo tiempo las leyes puedan facilitar la reinserción escolar de estas niñas, niños y adolescentes que trabajan y o viven en la calle. Dicho lo anterior, ahora hay que preguntarnos, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto al combate a la mendicidad forzada? Es decir, ya vimos que es una problemática que forma parte de las peores formas de trabajo infantil, que es también un punto de trabajo forzoso. Y ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se está poniendo o qué es lo que los estados están realizando? Y entre los hallazgos, yo identifiqué que desde Naciones Unidas se está haciendo esfuerzos de gobierno, sociedad civil y otros actores específicos para prevenir y erradicar la mendicidad infantil como una forma de trata de personas. Particularmente se hizo una campaña en el 16 de julio del 2021 por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, el Pozo de Vida, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la organización A21 Latinoamérica, donde presentaron una iniciativa de concientización en el marco de las campañas Corazón Azul y el tema de ese año, que fue el 2021, para conmemorar el Día Mundial contra la Trata, se llamaba Las voces de las víctimas marcan el camino. El objetivo fue hacer un llamado a la acción en favor de la infancia en situación de mendicidad. Entonces, esta fue una campaña en el 2021 que puede formar una buena práctica para que se sigan haciendo este tipo de campañas y sensibilizar a las personas sobre este tema y también visibilizarlo. Es decir, que no solo se tenga en consideración y que se tenga visible, sino que también se haga un llamado a la acción para combatir esta modalidad, esta forma, esta actividad de las peores formas de trabajo infantil. También cuando estamos hablando de qué se está haciendo, es importante señalar que antes de continuar para ver qué más está haciendo México, tenemos que hablar de la protección infantil. Todas las instituciones en México que están haciendo algo para combatir, para atender, para proteger los derechos de la infancia, están realizando acciones de protección. Y cuando hablamos de la protección infantil, estamos hablando de la prevención y la respuesta a la explotación, el abuso, la negligencia, las prácticas nocivas y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Está integrado dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La protección infantil es universal y es para todas las niñas, niños y adolescentes en todas partes, desde los países de ingresos bajos hasta los ingresos altos.
Y estamos hablando de que cuando tenemos un caso de mendicidad forzada, al igual que de trabajo forzoso, las autoridades encargadas de combatir, de atender, de prevenir este delito viene siendo la Fiscalía, la Procuraduría, el DIF, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la CA, entre otras que pudieran existir, pero digamos principalmente estas autoridades tienen un mandato muy importante, principalmente porque entre el DIF y la Procuraduría tienen un mandato especial de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo, y por parte de la Fiscalía y también la FEBIMTRA, que se dedica especialmente al tema de trata. Ellos tienen el mandato y la obligación de investigar y sancionar, y bueno, no, tener más bien investigar las sanciones como de otro punto, pero sí investigar qué es lo que sucedió, si es un delito, quiénes son los responsables, por qué se está dando ese delito. Entonces, ellos tienen ese mandato. Y también cuando hablamos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos el tema de la inspección laboral. Cuando hablamos del trabajo forzoso, también estamos señalando, como ya lo dijimos, que hay lugares, centros de trabajo en donde existen estas modalidades de explotación, tanto económica, comercial y también sexual. Entonces, los inspectores, que son los ojos de la autoridad para ver qué está ocurriendo en los centros de trabajo, tienen el mandato también de señalar, de comunicar, de observar, de denunciar si hay un delito. Entonces, también forma parte de las autoridades encargadas de combatir la mendicidad forzada. Y también tenemos por el otro lado la CEAF, que su mandato no va exactamente dirigido a combatir la problemática, sino más bien dar atención a la víctima. Es decir, si se encuentra que hay una niña, un niño, una adolescente víctima de mendicidad forzada, la CEAF es la encargada de brindar atención a las víctimas y que con eso ellas puedan tener acceso a la justicia, acceso a la protección social, atención psicológica, acompañamiento jurídico, y que también puedan tener, una vez que se tenga su condición de víctima, el acceso al fondo de reparación de daño por ser víctima. Adicionalmente, me gustaría señalar que también la Comisión de Derechos Humanos tiene un papel muy importante, porque ellos también observan la actuación de las autoridades y también velan para que no existan violaciones a los derechos humanos que están dentro de nuestra normatividad. Por lo tanto, también forman parte de las autoridades fundamentales para combatir la mendicidad forzada. Y muy bien, el último punto que me gustaría agregar es cómo contribuye el proyecto Accionar a combatir el trabajo forzoso infantil, la mendicidad. Y particularmente estamos hablando de las acciones que se tienen que hacer para combatir esta situación. Entonces, la OIT brinda asistencia técnica a las autoridades y trabaja con otros socios para proteger a los niños. En este sentido, nosotros capacitamos a las autoridades encargadas de programas específicos de protección de la infancia para contribuir a la protección de los niños. Fortalecemos a los sistemas de protección de la infancia a través del diseño de protocolos específicos de detección, atención y restitución de derechos de la niñez. Creamos diagnósticos de lugares específicos en donde puede existir trabajo infantil y trabajo forzoso para analizar la situación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y también, entre otras actividades que hacemos, es que mapeamos programas de educación y brindamos asistencia técnica a la City México para fortalecer el combate al trabajo infantil, que a su vez también hacemos estas acciones en nuestros 3 estados prioritarios.
Y también me gustaría señalar que vamos a sacar próximamente una herramienta que forma parte de la MIRTI, que es el modelo de riesgo para identificar el trabajo infantil, en el cual también se está poniendo un componente para conocer cuántos casos de trata hay en cada entidad federativa. Esto es interesante porque a veces la cifra de cuántas personas en la modalidad de trata existen y este mapa de manera más fácil y de un acceso directo se puede tener esta información. Entonces, los datos también son herramientas para crear políticas públicas, para fortalecer sistemas de protección, para combatir y que eso se traduzca en combate a la trata, al trabajo, a las peores formas de trabajo infantil y también evidentemente a la mendicidad forzada. Y finalmente hemos llegado al apartado de reflexiones y conclusión final. Me gustaría señalar que este tema que acabo de dar a lo mejor fue muy rápido. La mendicidad forzada es un tema bastante amplio que si nos ponemos a investigar punto por punto nos tardaríamos mucho, pero que de manera general estos elementos que acabo de compartirles son pilares, son puntos, son aspectos básicos que necesitamos saber para identificar qué es la mendicidad forzada, saber que es una de las peores formas de trabajo infantil, que el Estado mexicano tiene la obligación de combatir esta modalidad y que también es importante señalar que no toda mendicidad significa que es mendicidad forzada. Si vemos a un niño con su familia pidiendo dinero, no necesariamente es porque estén dentro de una organización delictiva, porque los papás los estén manipulando, sino que simplemente a veces es que no tienen dinero y están en una situación de pobreza extrema. Entonces ahí no podríamos criminalizarlos, pero cuando sí hablamos de grupos, de redes, de trata, de personas que manipulan a niñas, niños y adolescentes y a otras personas para pedir dinero y que el dinero que piden sea para otra persona y de alguna manera tener en explotación a las víctimas, ahí es cuando es un delito y el Estado mexicano, las instituciones mexicanas tienen que actuar de manera urgente para proteger los derechos humanos de estas niñas, niñas y adolescentes y con ello también cumplir con su responsabilidad internacional de garantizar los derechos humanos consagrados en los convenios de la OIT, el 180, el de 1930, pero el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, el de 1930, el convenio sobre el trabajo forzoso y también su protocolo que estuvo ratificado o puesto en el 2014 y que también, a su vez, estos convenios convergen o van de la mano con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, también la Convención sobre los Derechos del Niño tiene sus protocolos que también son muy amplios, pero que a la vez también van en contra de la explotación comercial, económica y sexual de las niñas, niños y adolescentes. Mi conclusión final vendría siendo un exhorto a la acción para todos los que estamos presentes desde nuestra trinchera, para no quedarnos en el estado que estamos de conocimiento sobre la mendicidad forzada, sino seguir aprendiendo más y que desde donde estén se puedan crear acciones para combatir esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Janet. Quisiera por lo menos hacer una pregunta de las preguntas que nos están haciendo las personas que participan. ¿Existen casos en donde la mendicidad forzada en comunidades a las niñas y niños las utilizan como halcones por parte de los grupos criminales y en caso de negarse los amenazan con matar a sus familiares? ¿Cómo entrarían las dependencias de gobierno para evitarlo? Muy bien, en respuesta a esa pregunta, cuando hablamos de halcones, de niñas, niños y adolescentes, usualmente esta modalidad
forma parte del reclutamiento infantil, reclutamiento forzado en materia de infantil y que viene siendo por parte de un grupo organizado, crimen organizado, usualmente es tema un poco más de drogas, pero que también forma parte de las peores formas de trabajo infantil y claramente el artículo 3 del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil dice que el reclutamiento infantil también es una de las peores formas. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene que atender esta situación. Me gustaría señalar que lamentablemente en México el reclutamiento infantil todavía no está tipificado. Entonces, eso es un punto todavía que se tiene que trabajar, que se tiene que sensibilizar con los tomadores de decisión, que se tiene que impulsar, porque no está tipificado como tal. Si alguien va a la autoridad y ve que hay un niño halcón y que fue reclutado, y si se pone la denuncia no va como tal por reclutamiento, sino más bien va por corrupción de menores. Entonces, ese es un punto que todavía se necesita visibilizar, se tiene que sensibilizar y que las autoridades que tienen ahí la competencia específica es en materia de seguridad, protección de derechos humanos, es las fiscalías que tienen que investigar a fondo y proteger los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Y también es muy importante que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tomen medidas urgentes de protección de salud, de resguardo, de crear programas específicos para estas niñas, niños y adolescentes halcones. Usualmente los que están de halcones ya vienen siendo entre niños de 12 años, 13, 14 y adolescentes ya un poquito más grandes que ya tienen que tienen más desarrollado pues su vista, su conocimiento, que están al tanto de qué sucede, qué esto para avisar a los grupos criminales. Entonces, si la respuesta vendría siendo esa, que todavía nos falta mucho para combatir el reclutamiento infantil, que todavía está pendiente de ser tipificado a nivel nacional, pero que sí es, independientemente de esas situaciones, una de las peores formas de trabajo infantil que se tiene que combatir. De acuerdo, maestra Janet. Muchísimas gracias por su participación. Quisiera en este momento ceder la palabra también a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda, que nos está acompañando. Oh, bueno, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, Gracias. Buen día, maestra Janet. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento. No es la primera vez que nos hace favor de compartir en estas pláticas de los lunes que para nosotros no solo son un espacio de formación, de preparación y capacitación, sino que también son un incentivo para comprometernos cada día más en la tarea que nos ha sido confiada y tratándose específicamente del tema que hoy usted nos hizo favor de abordar. Yo solo quisiera sumarme al exhorto que nos hace nuestra conferencista a que nos sumemos a la acción. No solo es un tema que debemos visibilizar, que debemos estudiar, que debemos acercar las herramientas para su atención, sino que es un tema en el que todas y todos estamos llamados a la acción y a la acción inmediata, porque si bien es cierto que en todos los temas de derechos humanos hay una parte muy sensible que se refiere al desarrollo integral de la persona, que tengan todas las personas las mismas oportunidades para enfrentar la vida,
En el caso de niñas, niños y adolescentes, pues estamos hablando, ¿sí?, de lo que ya a nivel internacional y México ha reconocido, es el interés superior. Es decir, no hay otro interés más importante porque no solo estamos hablando de nuestra realidad actual, estamos hablando de un factor que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. Y si las niñas y los niños no tienen la misma oportunidad unos que otros, pues estamos dejando fuera un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos, en la generación de mejores condiciones de bienestar para los pueblos, para las comunidades, para los países y para el mundo entero. Yo creo que ahondar en las causas es algo que ya nuestra ponente expuso, pero yo sí quisiera señalar que todo aquello que provoque discriminación o no inclusión a una niña o niño, nos debe conminar a actuar de inmediato. Debemos actuar sin titubeos, sin detenernos, porque estamos hablando de una persona que va a ser afectada en la oportunidad de crecimiento, en la oportunidad de desarrollo, en su ser mismo. Y la verdad, me estoy muy agradecido con nuestra expositora. Le ofrezco una disculpa que no pude estar al inicio de la plática, pero en cuanto me integré, pues me fui sensibilizando cada vez más, se lo digo sinceramente, cada que escuchamos este tema, cada que tocamos este tema, pues nos llega a nuestras fibras más sensibles y pues reitero ese exhorto que ella nos hace. Nos comprometamos a actuar de inmediato en las causas para que atendamos de origen el tema. Y voy a señalar nada más ya por último que una de las causas que está a nuestro alcance a atender es la indiferencia. Tenemos que ser sensibles y nunca indiferentes a estos temas. No podemos dejar de ver la realidad que estamos viviendo, independientemente de la gran ayuda que significa todas las herramientas jurídicas que tenemos, todas las herramientas estadísticas que tenemos o que pueden llegar a tenerse respecto a cuántas y cuántos niños se encuentran en situación de mendicidad. Aquí se trata de que uno que esté en situación de mendicidad, debemos atenderlo todas y todos. Yo les agradezco muchísimo su compromiso de participar en esta plática, porque eso es lo más importante, que no perdamos de vista nuestra responsabilidad como miembros de una sociedad que busca ser mejor cada día. Gracias, Janet, muy amable por la plática. Le voy a pedir al maestro Javier que nos haga favor de poner en la pantalla el reconocimiento formal que hacemos y que desde luego te haremos llegar físicamente, el reconocimiento que tanto la CITI, la Universidad Autónoma de Chiapas, Accionar, desde luego la Comisión Estatal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todos reconocemos el trabajo y especialmente la ponencia que hoy tuvo a bien compartirnos la maestra Janet León Mercado. Muchas gracias a todas y todos, que tengan una excelente semana y esperamos pronto tener la oportunidad de escuchar nuevamente a nuestra ponente. Gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias, maestra Janet, nuevamente. Y nos despedimos
por esta semana y nos veremos la semana próxima. Que tengan un buen día. Gracias a todos y a todas.